Bueno, vamos a ver. ¡Oh! ¡Hola, tres dimensioneros! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a un nuevo vídeo. En esta vez os voy a traer una lista de todos los videojuegos que he hecho desde que empecé en 2014 hasta ahora, en 2021. Y que podréis descargar gratuitamente debajo de este vídeo, en la descripción de este vídeo. Así que, ¡vamos allá! Este es el primer videojuego que hice para el canal. Es un juego simple, promocional, offline. Puedes lanzar hechizos y tienes el mapa del merodeador al final del comedor, en el que si le tiras un hechizo se hace grande y aparecen dos logotipos, que si apuntas bien y lanzas un hechizo puedes ir a mi canal o a mi red social de Twitter. Este juego, también promocional para PC, utilizas a BB8 o a R2D2 y tienes que intentar escapar de uno de los pasillos de la Estrella de la Muerte, acabando con 12 enemigos. Para BB8 usas el sprint hacia uno de los enemigos para derribarlo, y para R2D2 presionas el botón izquierdo del ratón para electrocutar a los enemigos y una vez acabes de eliminarlos a todos, aparecerá una señal en la puerta de salida, que debes electrocutar con R2D2 o destruir con BB8. Con este fondo de pantalla interactivo para PC tienes la especialidad de poder cambiar tu colorido, aburrido, pero estático fondo de pantalla por uno más animado e interactivo. Con el de Star Wars, cuando presiones el botón izquierdo del ratón puedes disparar con el halcón milenario los TIE Fighters que aparecen, e incluso si te quedas sin naves enemigas puedes volver a rellenar cuanto quieras, y si te aburres del planeta que tienes puedes irte a otro presionando en Next y podrás explorar otros planetas o estaciones espaciales. Y con el wallpaper de Hogwarts para PC podrás disfrutar de una vista veraniega agradable del colegio Hogwarts de magia y hechicería. Y si te cansa el día, puedes hacer que se haga de noche y relajarte con la vista nocturna animada. Este juego simulador para PC controlas a Luxo, la lamparita simpática que aparece en las intros de las películas de Pixar. Puedes usarlo como un Tamagotchi, es decir, puedes jugar con él y hacer que aplaste la I tantas veces como quieras, cambiarle de disfraz y hacer que vaya hacia donde quieras. Y si se queda sin pilas, siempre puedes darle de comer. Esta increíble simulación en VR solo para las HTC Vive hace que puedas experimentar por ti mismo cómo es llevar un arma rebelde o un arma imperial. Y cómo no, utilizar un arma Jedi mientras te disparan los robots que puedes activar en el panel izquierdo y utilizar la fuerza también. Hasta podrás pilotar 8 naves diferentes de la saga Star Wars, 3 de la Rebelión, 3 del Imperio y 2 de los mercenarios. Podrás volar con una X-Wing, A-Wing, usar una moto jet, TIE Fighter, volar con el esclavo 1 de Boba Fett, sentir el amplio espacio de una lambda y pilotar la nave más rápida de toda la galaxia, el halcón milenario. Todas y cada nave tienes un control y su forma de vuelo. Tendrás que ver este vídeo para informarte bien de cómo se encienden. Esta otra increíble simulación para PC en VR solo para las HTC Vive te hace sentir que eres un mago con tu varita en mano y que puedes lanzar hechizos sin parar. Puedes seleccionar el hechizo que quieras como Bombarda, Expelliarmus, Accio, Lumos, Lumos Máxima. Cada hechizo tiene su reacción en los bancos que hay en el mapa, pero espera un momento, ¿en el mundo mágico no existen las escobas voladoras? Pues sí, lo hay. En el lugar donde empiezas, a la izquierda te espera una flamante y estupenda saeta de fuego en el que puedes montarte apretando los botones laterales que hay en el mando mientras lo colocas en el palo de la escoba, y moviendo suavemente el mando puedes girar de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y presionando el gatillo puedes desplazarte hacia adelante y moverte por donde quieras del mapa. También con el otro mando puedes seguir disparando hechizos tanto como quieras. Este es un juego de acción multiplayer para PC del mundo mágico, donde 20 jugadores, 10 en cada equipo, se batirán en duelo para ver quién es el vencedor. Podrás elegir el bando que quieras, ya sea Auror o Mortífago. Pones tu nombre de avatar en la franja blanca y a jugar. La batalla se desarrolla en el patio trasero del colegio de Hogwarts, y el equipo que llega a vencer 150 muertes del otro equipo enemigo, aparecerá una cinemática diferente para cada equipo.
Este juego fue desarrollado con la ayuda de dos amigos en programación y sonido. Este es un juego para PC, de terror, pixel 3D, plataforma, algo de humor y con una historia muy terrorífica que te interesará. Llevas a Skellum, que despierta misteriosamente dentro de un armario ropero en forma de esqueleto, y no sabe por qué. Durante el juego tienes que conseguir las partes del cuerpo del protagonista, y por cada parte que encuentre, recordará un fragmento de la historia del por qué despertó en ese ropero y quién le tiene retenido. Pero por cada planta que consigas bajar será más difícil que la anterior y tendrás enemigos que vencer. Estos serán zombies y fantasmas, que bueno, con los fantasmas si los vences pasa esto. Este juego lo desarrollé yo mismo y fue el primero que retransmití durante 4 meses seguidos en Twitch. Este simulador para PC es el último que tengo hasta ahora, y es el que hice como regalo por superar los más de 25.000 suscriptores en este canal. Es un simulador de entrenamiento de Quidditch, el juego deportivo por excelencia de los magos. En él llevas un muñeco de prácticas que puedes personalizar con la casa de Hogwarts que quieras, y puedes seleccionar la escoba que quieras. Después tienes 4 modos de juego para elegir. Cazador, usas el muñeco para practicar en lanzar a portería, pero una IA estará de guardia para tratar de que no pase ni un balón. Guardián, en este eres tú el guardián que tienes que intentar que no pase ni un solo balón que te lance el cañón que hay unos metros más abajo, y lanza con fuerza. Golpeador, en este habrán 2 Bludgers en el campo que se moverán solas, y si se te acercan, podrás golpearlas para que se alejen de ti si estás cerca de ella. Y por último, y el más importante, Buscador, en este eres el responsable de atrapar la Snitch dorada. Ten cuidado porque puede parecer simple, pero hasta yo la he perdido alguna vez. Muy bien, ¿qué os ha parecido? He hecho varios juegos, ¿no? Pues espérate porque aún hay más. Hasta ahora os he explicado los videojuegos que he hecho para PC y PC VR. Pues ahora os hablaré de los videojuegos que he desarrollado para móvil Android con compañía o yo solo. Y podréis descargarlo aquí debajo de la descripción. Así que vamos allá. Este es un videojuego de acción y habilidad del mundo mágico en 2D, en el que llevas a Harry en Quidditch y tienes que intentar esquivar las torres del campo para poder atrapar la Snitch. Es algo difícil, pero entretenido, y fue el primer juego que hice y publiqué para Android. Este juego es igual que el de Atrapa la Snitch, pero en vez de llevar a Harry, está ambientado en Star Wars y tienes que escapar del Imperio llevando el halcón milenario. Son 2 juegos simples que hice para comenzar a aprender y mejorar. En este juego concretamente me ayudó un amigo con la programación. Este juego arcade para móvil ambientado en Star Wars se trata de la batalla de Yavin 4 en el episodio de Una Nueva Esperanza. En el juego empiezas con una Wing tratando de esquivar oleadas de enemigos y por cada puntuación que obtengas podrás avanzar a la siguiente fase. Hay 3 fases más el jefe final y por cada puntuación que consigas podrás comprar nuevas naves. Este es el primer juego para móvil que hice con más aprendizaje y espero poder actualizarlo cuando tenga el momento. Bueno, no sé cómo describir este juego para móvil Android, la verdad. Es un juego... no, es más bien como un simulador, pero de mi vida. Es decir, cuando me despidieron de mi último trabajo en una cafetería como camarero, pasé 2 años buscando trabajo y no conseguía nada, como bien sabéis algunos de vosotros. Y estuve haciendo las salas comunes de Hogwarts en 360 grados. Pero como no conseguía trabajo por ningún lado, inventé alguna manera de poder ser un poco más visible, por decirlo así. Así que me inventé este videojuego como currículo laboral, pixel art 2D, explicando toda mi vida laboral y estudiantil. En él podrás ver que he estudiado y que he trabajado. Y si no pones atención y mueres, para revivir, te lanza unas preguntas sobre los trabajos o estudios que haya hecho para recuperar vida y continuar viendo mi vida laboral. Es un juego de plataforma y habilidad en el que una pelota va sobre raíles y tiene que llegar al final del recorrido esquivando obstáculos para tratar de llegar a la meta. Todos los niveles tienen 4 carriles y dificultades sin descanso. Comenzarás algo suave para aprender y a cada nivel será más y más difícil que el anterior. Es un juego para móvil Android con 20 niveles, posiblemente ampliables a muchos más. Rápido, frenético, que tendrás que demostrar tu habilidad para vencer todos los niveles. Este juego lo hice con un amigo para poder empezar a crear una startup y el enlace lo encontraréis
tenéis abajo en la descripción de este vídeo. Me gustaría informaros de que este último juego Rival, como el juego de Spellbutters, si son lo suficientemente apoyados, es posible que podamos continuar su desarrollo y añadirle nuevas actualizaciones y mejoras. Todo depende de vosotros. Y si crees que esto es todo, ¡espera! ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡Quieto ahí! ¡Aún hay más! Espera para ver lo que viene. Un segundo. Esto es Hogwarts. Bueno. Muchos de vosotros ya lo sabéis porque os lo he dicho por respuesta de comentario y muchos otros lo habéis visto por la comunidad del canal. Ahora, como sabéis, estoy creando el último recorrido de Slytherin. Después de ese me quedarán 4 vídeos más para hacer de las 4 casas forma de ASMR. Pues bien, una vez acabe con eso, me quedará un vídeo gigantesco de todo el castillo por fuera y por dentro, completo en un vídeo 360 grados. Cuando acabe con él, desarrollaré una aplicación en la que tú, con el teléfono, podrás descubrir todo Hogwarts de manera interactiva. ¡Incendio! 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 Sí, como habéis visto en el título, tengo preparado a medio desarrollar un videojuego del mundo mágico y este no será como el anterior, que iba con botones. En este usarás tu propia voz para invocar cada hechizo que quieras. ¿Queréis una demostración? Aquí la tenéis. Bueno chicos, pues aquí estamos con la demostración. Estamos en el gran comedor, encima de la tarima, y tenemos delante a un muñeco de prueba y tenemos 2 bancos. En el mando, como podéis ver, tengo la varita, tengo una varita, ¿vale? Y si yo aprieto, como podéis escuchar, los botones, no hace nada, nada. Pero si yo ahora, por ejemplo, apunto al suelo, por ejemplo, ¿no? Y digo, ¡incendio! Otro, ¡incendio! 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 Ahora para apagarlo, Aquamenti. Para finalizar el hechizo, podemos decir, Finite Incantatem. Ha finalizado. Ahora, por ejemplo, queremos sentarnos, pero tenemos los bancos allí y como que nos da pereza. Pues como estamos en un colegio de magia, podemos decir, apuntando con la varita, decimos, ¡Axio! Tenemos el banco aquí. Tenemos otro, por ejemplo, tenemos para atacar al enemigo, tenemos Expelliarmus. Tenemos otro que se llama Depulso. Otro que se llama Bombarda. Muy bien. Ahora, digamos que se nos hace de noche. Pues tenemos una varita, ¿no? ¿Y qué tal si decimos Lumos? ¡Wow! Fijaos la sombra. Ahora queremos una luz en el cielo, ¿no? Lumos máxima. Ahí la tenemos. No sé por qué no me sale la partícula bien, pero bueno. Ya veis, ya estáis viendo, ¿no? Que necesita ajustes y arreglos. Pero fijaos, ya tenemos luz. Dura un poquito. Bien. ¿Y qué tal si digo Wingardium Leviosa? ¿Y qué tal si lo acerco? A ver, girando el mando. ¿Y si lo alejo? Mola muchísimo esto. De verdad, os lo digo de verdad. Como veis, es un juego que no está del todo terminado porque falta mucho por desarrollar, ajustar y arreglar. Pero si tengo tiempo y consigo terminar de arreglarlo y ajustarlo y finalizarlo, es posible que este sistema de reconocimiento de voz lo lleve a otras plataformas y no solo para VR, para PC, si puedo para móvil, ya veremos. Y sin más, muchísimas gracias por ver esta lista de videojuegos desarrollados por mí y en compañía. Recordad que tenéis los enlaces abajo en la descripción de este vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Chao!